Y continuamos en vivo, en resumen parlamentario. Estamos en Senado TV, aquí en el Salón Azul, y me acompaña el senador nacional Ricardo Guerra, de la provincia de La Rioja, del Frente de Todos. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por venir al resumen parlamentario. Y bueno, muchos temas para charlar también, porque bueno, hay una agenda de economía bastante importante en el Congreso. Sabemos que en la Cámara de Diputados ingresó el presupuesto 2022, va a empezar a ser defendido la semana que viene por funcionarios del Ministerio de Economía, luego va a empezar a ser tratado en comisiones también, y en base a los números también de este presupuesto, ¿no?, que prevé un 4% del Producto Bruto Interno, 131 pesos el valor del dólar, también números interesantes. Un presupuesto de la pospandemia. ¿Cuál es la mirada en cuanto a todo lo que está pasando con la economía y el presupuesto? Bueno, muy importante. El presupuesto es una herramienta fundamental del Estado, y en esta instancia que, gracias a Dios, estamos saliendo, dejando atrás esta crisis sanitaria, esta pandemia, creo que el Estado va a tener un rol fundamental, y obviamente lo planificado tiene que estar en el presupuesto. Creo que es un presupuesto muy razonable, muy prudente, está siendo observado en estos momentos, algunas adecuaciones quizás puedan surgir, pero creo que es un buen presupuesto, plantea un crecimiento razonable para una instancia post-pandémica, un valor del dólar también, así que es de esperar que sea una herramienta muy importante para comenzar a crecer nuevamente, habiendo dejado atrás esta crisis. Senador, bueno, sabemos que usted es especialista en tema de economía. Por parte del Gobierno Nacional también están habiendo muchos anuncios para, bueno, fomentar el empleo joven. También hay distintos programas que se están lanzando. Entre el día de ayer, el día de hoy, estamos hablando de registradas, que es para blanquear al personal, trabajadoras de casas particulares, personal doméstico. También muchos programas que se están lanzando, como es las jubilaciones anticipadas, que van a volver después de este anuncio importante que se hizo en Casa Rosada. ¿Cuál es también la visión en cuanto a todos estos temas? Porque viene una economía importante, una economía que se está reactivando de alguna manera. Así es, y el Estado va a tener un rol central en todo esto. Tiene que fomentar, digamos, las actividades, contener a la ciudadanía, a las personas, inyectar recursos para que tengan y puedan incentivar el consumo, pero también hay que pensar un poco hacia el mediano y largo plazo, y es el Estado quien tiene esa posibilidad de diseñar políticas para que pensemos un poco más allá y comencemos a transitar una senda de crecimiento y sobre todo de desarrollo, que es un término mucho más amplio que el crecimiento en sí mismo. Yo creo que eso el Estado allí tiene un rol trascendental a jugar. Senador, bueno, usted integra la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos y en la última reunión de la comisión se habló de impulsar o de trabajar una nueva ley de coparticipación, que es un tema también clave, lo que tiene que ver con la coparticipación. Bueno, sabemos que el año pasado ha estado el tema también en la agenda, con los recursos que se le recortaron a la Ciudad de Buenos Aires, todo el tema que pasó a nivel coparticipación, y siempre es muy importante para las provincias. Sin lugar a duda, es una ley también trascendental porque estamos hablando de la distribución de la renta nacional. Yo en ese sentido creo apropiado que previo a discutir la mera distribución de recursos, hay que discutir hacia qué país queremos transitar, porque hay que fijar a partir de esta ley una estrategia. Si vamos a fijar un país o buscar un país concentrado o un país que tienda a un desarrollo armónico en todo su territorio. Obviamente, las provincias que tienen mayor cantidad de habitantes y demás tendrán que tener los recursos necesarios para poder desarrollar bien y desempeñar bien sus funciones, cumplir con sus servicios y demás. Pero también hay que pensar en el desarrollo armónico del país. Y en ese sentido, de alguna manera tiene que quedar traducido en una ley
como la de la distribución de los recursos nacionales, que sirva como un camino a transitar y que fije una estrategia de país a futuro. Antes de la distribución de recursos debería discutirse esa estrategia, a mi modo de ver. Senador, bueno, y también en este sentido, ¿en qué proyectos está trabajando usted o está intentando lanzar, ¿no? en estas épocas, sobre todo, donde justamente la reactivación económica es un tema clave para el Gobierno Nacional? Así es. Estoy trabajando en 2 proyectos que mi propósito es, digamos, enviarlos antes que finalice el presente año legislativo. Uno tiene que ver con una modificación a la ley de zonas francas, que es una ley, creo que es muy importante para que sea un instrumento para exportar, no solamente importar bienes, sino también agregarles valor y poderlos exportar en un país que nosotros necesitamos muchas divisas. Eso por un lado. Y por otro lado también teniendo en cuenta que la zona de donde yo vengo, para regar plantaciones, cultivos, se requiere extraer agua a mucha profundidad, muchas veces a 200, a 300 metros de profundidad, se requiere sacar agua para regar los cultivos, ver de obtener alguna ley que beneficie, que genere alguna franquicia a los impuestos que gravan las tarifas eléctricas para poder hacer más competitivo a nuestras empresas y que, digamos, obtengan precios razonables en sus estructuras de costos para poder incluso no solamente abastecer el mercado nacional, sino también exportar. Uh-huh. Senador, bueno, y en cuanto a lo que se viene hablando también en las distintas reuniones de las comisiones, en la actividad legislativa que ha habido tanto la semana pasada como esta semana, sobre la vuelta a la presencialidad de las sesiones, ¿no? Sabemos que, bueno, las comisiones van a seguir trabajando en formato remoto mixto, sí. Sobre todo las que son informativas, pero sí se habla de la vuelta a la presencialidad. Hay reuniones, distintas reuniones. Mañana hay una reunión muy importante de bloque donde se va a debatir este tema. ¿Cuál es su visión acerca de vuelve el trabajo o no vuelve el trabajo presencial? Sí. Mire, yo creo que la discusión que se está dando, ya en términos objetivos, racionales, creo que es muy positiva, porque ello nos induce a pensar que estamos ya dejando atrás este flagelo de la pandemia. Creo que es muy positivo y la vida tiene que volver a la normalidad. Pero lo bueno es que se haga en términos razonables, se alcancen consensos para ello, porque tenemos que tener presente que la pandemia no ha terminado. Entonces tenemos que ser muy prudentes, respetar protocolos, estar atentos ante eventos que se puedan producir no agradables, pero bueno, hay que estar atento a ello. Pero es bueno que se discuta en términos objetivos y racionales, acordar esta nueva presencialidad, que creo que es útil, es necesario. Uh-huh. Bueno, hablando de la vuelta a la presencialidad, también una noticia importante, ¿no? Porque vuelve el fútbol con un 50% de aforo. Esto fue anunciado por Matías Lamens, ministro de Deportes y Turismo de nuestro país. Y también aquellas personas, ¿no?, que por lo menos se encuentren con una dosis van a poder ingresar a los estadios de fútbol. También, bueno, una mirada sobre este tema, porque vuelven las actividades y también con esto cambia el humor de la gente, ¿no? Sin lugar a dudas que es así. Y bueno, reitero lo positivo que estemos hablando en estos términos, de estar paulatinamente, objetiva y prudentemente retornando a la normalidad que todos anhelamos. Pero, como le digo, hay que tener presente que la pandemia no ha terminado aún y hay que ser muy prudente y respetuoso de los protocolos y sobre todo que las personas se sigan vacunando. Creo que ha sido un proceso enorme, de enorme esfuerzo y se está desarrollando de una manera excelente. Una campaña inédita de vacunación, creo que es muy importante, pero ya el hecho que estemos hablando de ir retornando a la normalidad, creo que es muy positivo y nos pone muy contentos a todos. En su provincia, La Rioja, ¿cómo está dada la situación en cuanto a la vuelta de la normalidad, para ampliar un poco más? También se está paulatinamente retornando a ello.
hay indicadores muy positivos en relación a los conteos que diariamente se venían haciendo. Llevamos más de 3 días sin un fallecido, eso es algo muy importante. Los casos activos no llegan a 20, por lo tanto creo que estamos en una instancia muy positiva respecto al tema, pero tenemos que seguir cuidándonos. Por supuesto, seguramente, y va a ser de esta manera en la medida también de que avance, ¿no?, la campaña masiva de vacunación en nuestro país. Dato así muy es. importante. Bueno, senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber venido al resumen parlamentario. Seguramente en algún otro momento lo vamos a estar contactando para hablar de los distintos temas que ocurren en el Senado. El agradecido soy yo y quedo a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estábamos con el senador Ricardo